2 de octubre de 1968. Noche cerrada a cal y canto en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. El pavimento aún resuma humedad. Y no es lluvia, es sangre. Decenas de estudiantes yacen inertes mientras el ejército recoge los casquillos, apaga los focos y borra las huellas del crimen. En los bloques colindantes, las persianas permanecen bajadas hasta el tope. Ni un grito, ni una pregunta. El silencio es sepulcral. Horas más tarde, millones de mexicanos enchufan la tele buscando una explicación. Rastrean una voz que les traduzca el espanto. Buscan al hombre que lleva años dictándoles qué es verdad y qué es bulo. En pantalla irrumpe Jacobo Zabludovsky, traje oscuro, voz de barítono, el rostro más fiable de la televisión azteca, y entonces suelta la bomba que marcará a todo un país. Aquí no ha pasado nada, ni muertos, ni balas, ni estudiantes, solo normalidad y una calma chicha. Hay un mensaje diseñado con escuadra y cartabón para tranquilizar, desactivar y hacer borrón y cuenta nueva. Durante décadas se repitió esa frase como si fuera sentencia divina. Hoy ha sido un día soleado. Algunos juran haberlo oído, otros dicen que nunca se dijo tal cual, pero la frase es lo de menos, es pura anécdota. Lo crucial es lo que se cayó, lo que no se enseñó, lo que decidieron esconder bajo la alfombra cuando más falta hacía hablar claro. Zabludovsky no era un periodista del montón, era el filtro, el traductor oficial de la realidad, el tipo que cada noche convertía los comunicados del poder en la verdad de la caja tonta. Mientras las urgencias se abarrotaban de heridos y las familias buscaban cuerpos que se habían tragado la tierra, la tele hablaba de orden, de alborotadores y de incidentes puntuales. El país aprendió a hacerse el sueco sin darse cuenta. Años después vendrían más silencios. 1971. El halconazo. 1985. El terremoto que por un instante se saltó el guión. 1988. Las elecciones donde se cayó el sistema y la democracia se quedó compuesta y sin novio. En cada momento crítico, ahí estaba la misma voz, no para preguntar, sino para encuadrar, para limar asperezas, para cerrar filas. Hoy, más de medio siglo después, México sigue debatiendo si Jacobo fue el malo de la película o un prisionero del engranaje, si mintió por convicción o porque no le llegaba la camisa al cuerpo, si protegía al poder o se cubría sus propias espaldas. En este vídeo vais a ver los archivos, las omisiones, las llamadas inoportunas, los símbolos que nadie quiso leer y las decisiones editoriales que cambiaron la historia sin pegar un solo tiro. Pero antes de sentar en el banquillo al hombre que narró el silencio, hay que rebobinar hasta el principio. Cuando Jacobo aún creía que la tele podía domar la realidad sin pagar peaje, todo empezó lejos de los platós, lejos de los focos y lejos del poder que algún día le comería la oreja. Ciudad de México, 1928. En el barrio de la Merced, uno de los más castizos y humildes de la capital, nace Jacobo Zabludovsky Kraveski, hijo de inmigrantes judíos polacos que llegaron huyendo de una Europa que ya apestaba a persecución y pólvora. No había certezas, ni enchufes, solo una obsesión muda: no volver a ser invisible. La infancia de Jacobo no tiene nada de especial si la miras desde la barrera. Un piso minúsculo, calles a reventar, currar desde crío. A los 14 años ya escribía notas para El Nacional, el periódico del régimen, y no por amor al arte, sino por pura necesidad. En el México de los 40, el hambre no se debate, se torea como se puede, y Jacobo pilló al vuelo que la palabra escrita no solo daba de comer, también servía de escudo. Mientras otros soñaban con arreglar el mundo, él aprendía cómo giraban los engranajes. Entendió algo básico desde muy chaval. En este país, la verdad no siempre es lo que cuenta.
Importa quién la cuenta y para quién va la vaina. Esa lección no te la dan en la facultad, se aprende viendo quién sigue en pie. En casa nada de historias de héroes, se hablaba de estabilidad, de no dar el cante, de no meter la pata. La comunidad judía en México tenía una norma tácita: no provocar, no destacar más de la cuenta, no tocarle las narices al poder. Jacobo interiorizó esa lógica como si fuera su segunda piel. No era cobardía, era instinto de supervivencia puro y duro. Estudió derecho, no para ejercer, sino para descifrar la jerga del Estado. Leyes, comunicados, eufemismos, todo ese andamiaje verbal que disfraza decisiones bestiales de frases potables. Pronto dio el salto a la radio, luego a la tele, y ahí pasó algo clave. Comprendió que la cámara no solo enseñaba la realidad, la ordenaba a su antojo. Cuando ficha por Telesistema Mexicano, el embrión de lo que luego sería Televisa, Jacobo ya no es un chaval ingenuo, es un fontanero del sistema en prácticas. Observa, toma nota, se mimetiza, no rechista, no cuestiona en público, pregunta bajito, escucha más que habla, sabe cuándo morderse la lengua y, sobre todo, sabe a quién rendir pleitesía. En los años 50 y 60, el régimen del PRI no necesitaba periodistas tocapelotas, necesitaba traductores, alguien que cogiera el lenguaje bronco del poder y lo hiciera tragable para el pueblo llano. Jacobo encajó como un guante. No vociferaba, no señalaba con el dedo, no desafinaba. Su voz era templada, fiable, casi de padre de familia. Ese fue su verdadero don. No mentir a lo bestia, sino mentir con aplomo. Su carrera despega porque nunca pone contra las cuerdas a ningún pez gordo. Nunca pregunta lo que no toca. Nunca improvisa. Nunca se sale del tiesto. Y cuando cambia el libreto, él cambia el paso. En 1954 se casa con Sara Nerubay, la mujer que será su pilar durante más de 6 décadas. Ella cala algo que a muchos se les escapa. Jacobo no es un soñador, es un superviviente nato. Y para sobrevivir en ese México hay que mojarse, pero no en público, sino por lo bajini. Mientras otros periodistas acaban en la cuneta profesional, él sube como la espuma. Mientras otros pierden silla, él acumula poder. No por ser el más listo de la clase, sino por ser el más leal al sistema, al Estado, a los que cortan el bacalao sobre qué se dice y qué se calla. Cuando llegan los 60 y la olla a presión social empieza a pitar, Jacobo ya está en el sitio justo. Aún no es el capo de la televisión mexicana, pero va lanzado, ha demostrado algo capital. No se arruga, no duda, no le tiembla el pulso. Y cuando llegue la hora de la verdad, cuando el país esté en llamas y alguien tenga que salir a decir que aquí no pasa nada, él estará al pie del cañón. Porque antes de ser la cara visible del silencio, Jacobo fue el alumno aventajado, el tipo que entendió que en México, a veces, el mayor acto de ambición no es decir la verdad, es saber cuándo envainársela. La madrugada del 3 de octubre de 1968 no fue una resaca cualquiera para México. Fue una mañana plomiza, pegajosa, como si el aire cargara con la culpa de todos. La Plaza de las Tres Culturas despertó con una pulcritud sospechosa, casi clínica, borrando en tiempo récord el eco de los alaridos, la pólvora y el terror de la noche anterior. Empezaba entonces la fase más oscura, esa que escapa al obturador de la cámara, el momento en que el aparato estatal edita la historia, eligiendo qué fragmentos sobreviven y cuáles van a la papelera. Cuando una nación cruza ese umbral, el guión se repite. Antes que justicia, la masa hambrienta reclama un narrador, una brújula moral, una pantalla que le dicte el guión de sus emociones. Y en ese vacío entra en escena Jacobo Zabludovsky. Su verdadera fuerza no residía únicamente en su intelecto o su bagaje cultural, que sin duda poseía. Su dominio radicaba en la proyección de certeza, en una cadencia vocal que anestesiaba la duda.
Era esa serenidad imperturbable que te convencía de que, si él lo afirmaba, el planeta seguía girando sobre su eje. En 1968, mientras el orden se cimentaba sobre charcos de sangre, esa parsimonia se transformó en la herramienta más letal del sistema. El régimen no requería a un vocero que berreara falsedades. La tarea exigía una orfebrería mucho más fina. La misión era alquimia pura. Transmutar una carnicería en un simple altercado, reducir una noche infame a un mero boletín de tráfico o seguridad. Lograr que la ciudadanía se fuera a la cama pensando que todo fue un zafarrancho, un choque menor, una provocación aislada, eufemismos minúsculos para tapar una herida colosal. Aquí tocamos la fibra sensible, el matiz que muchos prefieren ignorar. La célebre frase "hoy fue un día soleado" se ha calcado en la psique colectiva como un dogma irrefutable. Sin embargo, la hemeroteca y los registros fríos insinúan que esa escena, tal como la viralizamos hoy, quizás nunca sucedió con la literalidad que le atribuimos. Para empezar, el icónico noticiero 24 horas no estaba en el aire en 1968. Su génesis no llegaría hasta 1970. Por aquel entonces, Jacobo pilotaba naves informativas más modestas, cápsulas breves donde la correa del control editorial era aún más corta. ¿Por qué, entonces, esa sentencia perdura con la nitidez de un vídeo de alta definición? Porque, a veces, la falsedad no requiere ser verbalizada para surtir un efecto verídico. Aquella frase cristalizó como la metáfora suprema del maridaje entre la prensa y el trono, con Jacobo erigido en el mascarón de proa de dicho acuerdo. Pero si buscan una evidencia tangible, una que no dependa del teléfono descompuesto, observen su indumentaria, la corbata negra. Aquella velada, el presentador irrumpió en pantalla de luto riguroso. Para la audiencia, pudo pasar como un detalle nimio, casi imperceptible, un guiño de duelo silencioso. No obstante, en la residencia oficial de Los Pinos, la lectura fue otra: insubordinación. Gustavo Díaz Ordaz descolgó el teléfono, colérico, no para indagar sobre las víctimas. Le importaban un bledo los cadáveres. Su furia iba dirigida a la semiótica, a la imagen. ¿Por qué diablos Jacobo viste de luto? La réplica de Zabludovsky resume su biografía, una línea donde el instinto de supervivencia se disfraza de estilo. Señor presidente, llevo años usando corbatas negras. No tengo otras. Una salida maestra, técnicamente cierta, absolutamente cobarde y perfecta. Sumisión camuflada de justificación, porque en 1968 la caja tonta no informaba, administraba las dosis de pánico de la población. Con los Juegos Olímpicos, a la vuelta de la esquina en octubre, México debía proyectar una imagen de estabilidad inquebrantable, modernidad y limpieza quirúrgica. Para ello, era imperativo que la sangre mutara en chisme, la tragedia en estática de fondo y los estudiantes en criminales, todo bajo una narrativa oficial que sonara sensata. Jacobo no actuó solo, pero fue el ejecutor más eficiente, el más verosímil y por ende el más letal. Existe algo más lacerante que la mentira directa, la omisión deliberada. La mentira enciende la ira. El silencio, en cambio, te castra el lenguaje, te despoja de las palabras para definir lo atestiguado y te hace desconfiar de tu propia cordura. Fue el calvario de miles de familias y testigos que, al buscar un reflejo de su realidad en el televisor, se toparon con un muro de hormigón. Zabludovsky jamás apretó el gatillo. Cierto, pero fue el arquitecto de la penumbra necesaria para que otros dispararan con total impunidad. Esa es la clase de complicidad que mantiene las manos inmaculadas mientras deja cicatrices profundas en el tejido generacional. Y lo verdaderamente inquietante es esto:
1968 no fue un accidente, fue un ensayo general. La prueba empírica de que el micrófono aplasta al grito, de que un guión pulido silencia la balacera. Al descubrir este poder, el sistema no solo lo abrazó, lo perfeccionó hasta el arte. Tras Tlatelolco, Jacobo dejó de ser un simple conductor para convertirse en un engranaje vital, un conducto neural del régimen. Para comprender la rutinización de esa maquinaria, debemos infiltrarnos en el estudio donde el poder no sugería, sino que ordenaba en tiempo real a través de un aparato sobre el escritorio. Si quieres diseccionar la anatomía de una mentira longeva, aparta la vista de la pantalla y fíjate en la mesa. En la saga de Zabludovsky, el símbolo más brutal no es una cita apócrifa ni una prenda de luto, sino un objeto estático, discreto, casi banal. Un teléfono. Un dispositivo que no estaba allí para comunicar, sino para recibir instrucciones. En los años 70, con el trauma del 68 barrido bajo la alfombra y el PRI operando como una maquinaria de control hegemónico impecable, la televisión trascendió el entretenimiento para erigirse en el nuevo Ministerio de la Verdad. Y Jacobo, ya entronizado en 24 horas desde 1970, se consolidó como el rostro ineludible de esa realidad nocturna. Una faz que se colaba en los hogares antes de la cena, antes del sueño, antes del último suspiro del día. Y en el centro de esa liturgia yacía el detalle crucial. Aquel teléfono no era atrezo, era el cordón umbilical, un puente sin peajes directo hacia la residencia presidencial. Cuando esa línea vibraba, el timbre tenía otra frecuencia. No era una llamada, era un mandato. Sonaba como una advertencia aterciopelada, un recordatorio acústico de quien ostentaba el látigo. Existen crónicas que describen esa dinámica como un ritual casi religioso. La transmisión fluía, la narrativa avanzaba, y de golpe, el timbrazo. Jacobo escuchaba, asentía con gravedad, y la nación entera, en su ignorancia, presenciaba en directo el instante exacto de la sumisión. Ese punto de inflexión donde el destino vira en seco, no por el hallazgo de un dato crucial, sino por el dictado de una instrucción. Tatúatelo en la memoria. Lo vas a necesitar. En aquel México, la veracidad no se debatía en las mesas de redacción. Se pactaba en despachos oscuros y se editaba a golpe de auricular. Zabludovsky comprendió perfectamente que la hegemonía de la televisión radicaba en su disfraz de absoluta normalidad. El engaño maestro no es aquel que resalta, sino el que fluye orgánico. Esa es la razón por la que su voz jamás conocía el temblor. Su dicción sonaba a sentencia inapelable porque él no exponía dudas razonables, entregaba veredictos cerrados, y eso era justo el combustible que la maquinaria requería. No buscaban un informador, sino un intérprete de la voluntad del poder. La ingeniería del sistema era brillante en su sencillez. En vez de censura a gritos, aplicaban la mordaza del guión prefabricado. Sustituyeron la prohibición violenta y visible por el control remoto de una llamada discreta. Podías encender el aparato convencido de estar consumiendo actualidad, cuando en realidad tragabas una versión de los hechos previamente homologada. Un panorama aséptico, sin llagas sangrantes ni culpables definidos, sin interrogantes molestos. Un país plastificado para no perturbar el sueño de los justos. Tras el año 1968, el régimen aprendió que la sangre podía administrarse con cuentagotas y, si se dosificaba bien, se condenaba al olvido. El teléfono era el cerrojo de la memoria, pues el reto de un crimen de Estado no es la ejecución, sino el dominio de la posverdad, el control semántico. Y ahí, Jacobo era un virtuoso que no requería de negaciones burdas. Le bastaba con modificar el encuadre, atenuar el audio del horror y amplificar la frecuencia del orden establecido. Existe un mantra que resuena en esta crónica, el famoso «Sí, señor presidente».
Más que una frase literal pronunciada en el plató, era una práctica ejecutada 1000 veces. Al cerrar un tema abruptamente, al matizar un adjetivo, al omitir un apellido, al disfrazar a los verdugos de autoridades y a los cadáveres de meros incidentes. Eso es servidumbre elevada a la categoría de estilo. Y aquí radica lo más perturbador. Aquel teléfono no solo filtraba lo que México veía, sino que moldeaba la educación sentimental del país. Cuando una nación contempla una tragedia y la pantalla la trivializa, el ciudadano comienza a devaluar su propia indignación, duda de su furia, se cuestiona si es un exagerado. Esa es la victoria definitiva del aparato. No es silenciar a las masas por la fuerza, es inducir el autocontrol por pura confusión. En ese tablero de ajedrez, Jacobo era la pieza clave, culto, ágil, distinguido, capaz de dominar la escena ante cualquier gigante. Esa sofisticación era la cosmética ideal para el dominio, pues la propaganda más letal es la que se viste de inteligencia, profesionalidad y presunta neutralidad. Zabludovsky proyectaba esa imagen a la perfección. Todo un pueblo asumió que escucharle era estar al día, cuando durante años estar informado significaba estar domesticado. Por ello, el teléfono en su escritorio no era un simple electrodoméstico, era una aduana. A un lado, la realidad de la calle, al otro, la ficción permitida. Y en la frontera, Jacobo, custodiando el paso con una serenidad que parecía virtud, pero que no era más que férrea disciplina. Al notar el poder que la fórmula era efectiva, la replicaron hasta la saciedad. 1971, 1985, 1988. El sistema no precisaba innovación, solo necesitaba descolgar el teléfono otra vez. Si en el 68 el país aprendió que una masacre podía mutar en silencio, los años venideros traerían una lección, mucho más oscura. El silencio no era fortuito, era una metodología, y Jacobo lo transformaba cada noche en rutina inofensiva. 19 de septiembre de 1985, 7:19 de la mañana. La Ciudad de México se fractura con un bramido seco, abismal y eterno. Sin previo aviso, sin margen de maniobra. El hormigón se pliega como cartulina, el asfalto se desgarra y una nube de polvo devora el horizonte. En instantes, la nación ingresa en una dimensión donde el libreto oficial es papel mojado. Por primera vez en décadas, el Leviatán pierde las riendas. Las redes telefónicas mueren, los centros neurálgicos del gobierno quedan inoperativos. La maquinaria comunicativa, que por años dictó los términos del habla y del silencio, se queda afónica, sin boletines, sin directrices. No hay nadie al otro lado de la línea para susurrarle a Jacobo Zabludovsky qué realidad debe fabricar. Ese detalle lo cambia todo. Jacobo no está en el plató, sino en su vehículo. Un Mercedes equipado con teléfono móvil, un lujo de ciencia ficción para el mexicano medio del 85. Mientras la urbe se desangra, él navega entre las ruinas, narrando el apocalipsis en riguroso directo. Gritos de auxilio, atrapados, estructuras vencidas, cadáveres bajo sábanas de fortuna, y de pronto surge algo inédito en su locución: aspereza. No es el Jacobo blindado del 68, ni el operador gélido del 71, ni el arquitecto de la omisión. Es un hombre sobrepasado por la inmensidad de la catástrofe, un individuo que, al carecer de órdenes, deja que la verdad se filtre por las grietas del poder ausente. Sus crónicas desde el automóvil pasan a la historia, no por su calidad técnica, sino por su registro emocional. Existe conmoción genuina, perplejidad. Hay instantes donde parece que Jacobo describe lo que ven sus ojos antes de que su cerebro pueda censurarlo para el oficialismo.
Relata la parálisis gubernamental, la ciudadanía rescatando a sus vecinos a mano limpia, el vacío de Estado. México escucha y el hechizo se rompe. Durante unas horas, Jacobo muta. Ya no es el traductor del régimen. Es un periodista, un testigo ocular del infierno. La audiencia reacciona, las cifras de audiencia explotan. El pueblo siente, tras largo tiempo, que la televisión refleja el dolor de las aceras, pero el sistema tiene reflejos rápidos. En cuanto el gobierno remienda su estructura, el grifo de la verdad comienza a cerrarse, el relato se recalibra. Se invoca la solidaridad patria, la unidad inquebrantable, la épica de las instituciones. Se diluyen las negligencias, se borran las culpas. La tragedia se maquilla de epopeya, y Jacobo regresa, paso a paso, a su redil. El instante de lucidez se desvaneció. Aquel episodio abrió una fisura irreparable en su legado, pues demostró lo que muchos intuían y nadie había comprobado. Jacobo poseía el talento para contar la verdad. Sabía hacerlo con rigor, con potencia, con humanidad. Su silencio previo no era incompetencia profesional, era una elección deliberada. Y esa elección carga con un lastre mucho mayor tras 1985. Desde aquel año, fingir demencia dejó de ser una opción viable para la audiencia. Fueron testigos de la capacidad de Jacobo cuando la línea telefónica estaba muerta, cuando el libreto se esfumó y el poder, demasiado ocupado quitándose los escombros de encima, no podía dictar sentencia. Esa comparativa se transformó en un espectro que jamás se iría. En cada ocasión que regresó, a trivializar una revuelta, cada vez que maquilló una crisis política o vendió un decreto estatal como designio divino, la duda saturaba la atmósfera. Si tuvo las agallas para la honestidad en 1985, ¿por qué la cobardía antes y después? El sismo no solo demolió concreto, pulverizó una coartada moral. Jacobo jamás abordó esa paradoja a micrófono abierto. Nunca justificó por qué aquel día hubo franqueza y en los demás, ficción. No hubo mea culpa por el pasado, ni juramentos de enmienda futura. Siguió en su puesto, mantuvo la voz, sostuvo la fachada. Sin embargo, la atmósfera había mutado irreversiblemente. En la psique nacional, el 85 quedó grabado como la fecha en que el silencio se quebró por un fallo técnico del destino, el instante en que al sistema se le fundieron los plomos de la ética, el día en que el periodista anhelado surgió de las ruinas solo para evaporarse en cuanto regresó la corriente del mando. Porque el drama no residía en su mendacidad crónica, sino en la demostración empírica de que era capaz de no mentir, para luego elegir, conscientemente, volver al fango. Aquello marcó el cruce del Rubicón. Desde entonces, cada sílaba suya se recibiría con arquear de cejas, cada gesto sería reexaminado, cada pausa juzgada. Y 3 años más tarde, en 1988, cuando la nación encarara otro abismo histórico, el fantasma del 85 regresaría como un acreedor impaciente, pues México ya conocía la frecuencia exacta de la verdad cuando nadie tiene la mano en el dial. 2 de octubre de 1968, Ciudad de México. La tarde declina con una luminosidad impoluta, casi ofensiva por su belleza. El firmamento está diáfano. Ni nubes, ni aguaceros, ni sombras que anticipen la carnicería inminente. Desde su búnker informativo de 24 horas, Zabludovsky vigila el cronómetro, repasa las notas, modula la garganta. Para millones, será otra velada hipnotizados por el tubo de rayos catódicos. Para otros, será el final de la transmisión vital. En la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, una marea estudiantil se congrega bajo la ingenua certeza de que la palabra y la exigencia aún tienen cabida. No hay fusiles, no hay filas castrenses.
Solo cartulinas, gritos de libertad y juventud a ras de suelo. A las 18:10, una bengala esmeralda rasga el cielo. Poco después, el destello rojo. Es el banderazo de salida. Ejército, policía y el siniestro batallón Olimpia inician la cacería. El plomo no silba por segundos, llueve durante minutos que parecen siglos. Se desploman los cuerpos, el pánico dispersa a la multitud, los edificios se vuelven trampas mortales, de las que algunos jamás emergerán. El asfalto se tiñe de carmesí mientras el país entero, ignorante, está a punto de presenciar la obra maestra de la manipulación mediática moderna. Esa misma noche, la figura de Jacobo invade los hogares. Sastrería perfecta, tono imperturbable, gravedad ensayada, y suelta la sentencia que se tatuará en la infamia nacional. Hoy fue un día soleado. No menciona cadáveres, omite la balacera, borra a los estudiantes, diserta sobre meteorología, sobre paz, sobre una normalidad alucinada. Mientras las sirenas aúllan cargando anónimos y los padres peregrinan por morgues y cuarteles buscando a sus hijos, la pantalla más influyente de la nación irradia anestesia. Jacobo no miente alzando la voz, miente callando, miente sustrayendo la realidad, miente con una sonrisa corporativa a prueba de balas. En las jornadas posteriores, repite el guión oficial. Se habla de agitadores. Las Fuerzas Armadas reaccionaron. La paz impera nuevamente. Cifras borrosas, ausencia de metraje real, silencio de las víctimas. Los conteos oficiales danzan ridículamente entre 20, 30 o 40 fallecidos. Décadas más tarde, la historia desenterrará cientos, quizá más de 1000. Pero en 1968, la verdad tenía prohibida la entrada al estudio. Zabludovsky no es un mero lector de teletipos, es la interfaz humana del régimen, el engranaje ideal entre el autoritarismo y la sala de estar. Años de alquimia mediática forjaron su credibilidad, una mezcla precisa de paternalismo y mando. Si él lo enuncia, el país acata, y si él calla, el país no cuestiona. Habrá apologistas que aleguen la falta de opciones, la obediencia debida, la censura total, la fusión celular entre la televisora y el gobierno. Todo verídico, pero insuficiente para ocultar la verdad incómoda. Jacobo no se rebeló, no presentó su renuncia, no se desmoronó al aire, no pidió tregua, no dejó pistas. Eligió la permanencia. Mientras la prensa internacional era deportada y los corresponsales amordazados al intentar reportar el horror, él se mantuvo inamovible en su púlpito. Días después, México inaugura las Olimpiadas. El planeta ovaciona. Las lentes enfocan podios, himnos y pirotecnia. Tlatelolco se esfuma de la narrativa oficial como un mal sueño. Con el tiempo, Jacobo ascendería a la intocabilidad, coleccionando lauros, homenajes y el título de decano del periodismo. Pero para una generación completa, su nombre es sinónimo de aquella noche, no por su oratoria, sino por su atronador silencio. Hay supervivientes que rememoran mirar esa pantalla, aún con el temblor en las manos y manchas de sangre en la ropa, escuchando que todo estaba bajo control. Otros evocan el instante preciso de la revelación. Entender que la verdad no habitaba en la caja tonta, que la televisión no estaba para informar, sino para administrar la realidad. Zabludovsky sobrevivió al 68. Su carrera no implosionó, se blindó. El sistema cuidó de su alfil porque el alfil cuidó del rey. Aunque el costo fue exorbitante, el país avanzó, pero la cicatriz nunca dejó de supurar. Y cada vez que se cita aquel día soleado, no se discute el clima, se invoca una mentira elevada a dogma de fe. Y lo más inquietante permanece, pues el mutismo de Jacobo no concluyó en 1968.
Aquello fue solo el prólogo de un estilo periodístico donde la veracidad siempre llegaba con retraso o simplemente se perdía en el correo. Lo que sucedería después, cuando el régimen mudó de piel pero no de mañas, resulta todavía más esclarecedor. Aquí es donde la trama se tuerce y rasca donde duele. Llega un instante fatal en la vida de toda figura pública, cuando la sociedad mete quinta y tú sigues en primera. A Jacobo Zabludovsky esa bofetada de realidad le pilló a deshora, demasiado tarde, básicamente porque, mientras México abrazaba la pluralidad, con medios alternativos y voces críticas que no pedían permiso ni perdón, él seguía pontificando desde un púlpito de otra época. En 1998, tras 28 años de emisión continua, 24 horas se funde a negro. No fue azar, fue el portazo a una era. Aquel telediario, Biblia oficialista durante décadas, chirriaba en un México que veía desmoronarse al PRI hegemónico, harto de pucherazos evidentes y de recelar de la caja tonta. Jacobo se marcha de Televisa, sin montar el numerito, sin lloreras en directo ni grandes tesis. Lo vende como una transición natural. Habla de evolución, claro, pero calla lo importante. Ni una disculpa, ni media palabra sobre su rol como arquitecto del silencio. Jamás vocalizó Tlatelolco con el peso que exigía la historia. Jamás aclaró aquello del día soleado. Para un sector del país, su mutis fue casi un respiro. Para otros, una morriña mal gestionada. Siguió rondando foros, homenajes y tertulias de análisis. Le colgaron el cartel de maestro. Hubo pleitesía. La universidad le abrió las puertas de par en par. La chavalada le oía con respeto, sí, pero sin fe, porque el respeto aguanta la duda, pero la fe se quiebra a la mínima. Jacobo intentó reciclarse, columnas, debates, geopolítica, pero el aura ya estaba gripada. El país había asimilado una lección letal para tipos como él, que la autoridad no te la da el micro, sino la coherencia. Y esa coherencia nunca apareció. Cuando le preguntaban a toro pasado por 1968, tiraba de respuestas de manual, excusas de contexto, presiones, límites. Cero autocrítica. Como si callar no fuese una elección diaria, como si el teléfono rojo tuviera vida propia. Al final quedó como un fantasma de hemeroteca, un espectro en vídeos de YouTube que las nuevas generaciones miran alucinando. En serio, México se informaba así. Una sola garganta decidía la verdad. La respuesta escuece. Sí, durante demasiado tiempo. Sí. Jacobo murió el 2 de julio de 2015, a los 87 años. Los obituarios fueron correctos. Mucho bombo a su trayectoria, su peso y su huella. En el periodismo azteca, pocos citaron la factura a pagar, los estudiantes o el silencio como arma. En su entierro no hubo juicio de Nuremberg. Nada de rendir cuentas. El país tiró millas, pero la cicatriz seguía supurando porque hay interrogantes que sobreviven al muerto. ¿Y si hubiera cantado la verdad? Si hubiera usado su trono para denunciar en vez de tapar, entendiendo que la prensa vigila al poder, no le sirve las copas. Quizá no sea la saga de un hombre, sino la de un sistema que pedía a gritos un vocero sumiso y dio con él. Puede que Jacobo fuese más síntoma que enfermedad, pero hasta los síntomas tienen nombre y apellidos. Hoy, mentar el día soleado no va del tiempo, va de una mentira con corbata, de una verdad bajo tierra y de un país que aprendió a la fuerza que la tele también dispara. No plomo, sino mordazas. Ese es el legado más denso de Zabludovsky. No lo que soltó, sino lo que se cayó. Hay silencios que caducan y otros se heredan. El suyo es de los que pasan de padres a hijos, porque al irse, el eco no se apagó. Se quedó flotando en los platós, en las redacciones, en la psique de una nación que tardó un mundo en recelar del discurso único.
México no mutó de la noche a la mañana. Cambió a base de palos, a golpe de terremotos, pucherazos en directo, matanzas mal contadas y periodistas liquidados fuera de foco. Y ahí, Jacobo pasó de ser el sol a ser una pieza de archivo, una referencia, un aviso para navegantes. Los estudiantes de comunicación miran hoy clips de 24 horas como quien observa un fósil en una vitrina. Les choca el tono, ese embaramiento, esa falta de preguntas con mala leche. No les cabe en la cabeza que un solo tío narrase el país durante 30 años sin que nadie le tosiera. Pero ocurrió, porque el poder no necesita tijeras cuando tiene un traductor fiel. El debate sobre Jacobo tiene miga. No va de pintarlo como el malo de la peli ni de pobrecito víctima del contexto. Es más jodido. Asumir que el periodismo puede ser el andamio del poder pareciendo profesional, que la sumisión se disfraza de neutralidad y el silencio de prudencia. Tras su muerte, brotaron nuevos medios y voces, algunas cañeras, otras igual de mansas. La tecnología cambia, el vicio queda. El teléfono rojo ya no suena en la mesa, ahora vibra en el bolsillo. Llega como publicidad institucional, exclusivas a cambio de favores o pases VIP. El método muta, la lógica sigue. Esa es la lección cruda de Jacobo. No solo lo que hizo, sino lo tirado que estaba a hacerlo tanto tiempo. Lo fácil que se lo puso al sistema tener un locutor de fiar que no incordiaba. Lo caro que le salió al país aprender a leer entre líneas. Al recordar hoy lo del día soleado, no debatimos si fue literal o metáfora. Se entiende como dogma. La forma fina de decir, tú no mires. La pedagogía de la mordaza en millones de salones. Esa frase ya no es de Jacobo. Es patrimonio del gran encubrimiento. Existe una realidad ineludible que nos observa desde el espejo retrovisor. Jacobo no fue una simple víctima de su tiempo, fue el arquitecto que ayudó a levantar los muros de esa época. Sin su quirúrgica eficacia y esa fachada de respetabilidad, la maquinaria del sistema se habría visto obligada a mostrar los colmillos, siendo infinitamente más salvaje, obvia y torpe. Él le regaló al poder un disfraz elegante, y la seducción siempre sobrevive más tiempo que la violencia bruta. La sociedad que hoy lo juzga se cree superior a la que lo aplaudía, pero cuidado, no estamos vacunados contra el mismo veneno. El dilema se repite en cada generación como un eco maldito. Elegir entre ser cronista o capataz, entre cuestionar la realidad o maquillarla, entre pagar el precio de la verdad o cobrar el cheque de la sumisión. Quizá por eso su fantasma sigue resultando tan molesto, porque su obra no acabó con un estallido ni con un acto de contrición, sino con un fundido a negro. Y el silencio, si no se destroza a martillazos, tiende a convertirse en un bucle infinito. Zabludovsky no dejó un legado periodístico, dejó una señal de peligro, una cátedra construida a base de huecos, de lo que se calla y de la maestría retórica de hablar mucho para no contar absolutamente nada. Ese manual de instrucciones sigue ahí, abierto sobre la mesa, esperando, no para que aprendamos a recitarlo, sino para entender, de una vez por todas, cómo no volver a arrodillarnos jamás.